química, toma mi estudia. O sea, biología. ¿Sí? Luego va a poner la semana, en este caso sería la semana número 1. ¿Sí? Va a poner la fecha. Sí, la fecha, su nombre y el curso. Obviamente aquí en el encabezado tiene que ir el nombre de la institución, ¿no? No es como el otro año. ¿Ya? Así necesito que usted en estos nuevos trabajos me lo tenga detallado. En cada trabajo, así tome fotos, así haga un imprint. Sí, necesito que ese documento así lo realice a mano. Necesito que ese documento tenga estas características, este formato. ¿Sí? ¿Estamos? Persona que no cumpla con este formato, lamentablemente tendré, obviamente, que descontarle, ¿sí? En su calificación. ¿Estamos? Será obviamente le pondré, le quitaré un punto, ¿no? Sí. O sea, no hace falta poner asignatura, solamente química y biología, ¿verdad? No. Tienes que poner, si es de química, si es de biología, de biología. Pero hace falta poner asignatura. Claro, Sí. o sea, sí. Pone tal y como está el formato. Ya, por eso es que necesito que todo se maneje con el mismo formato. ¿Ok? Entonces, a partir de la otra semana, usted, ya por favor, sí, necesito el nombre de la institución, que tenga su portafolio, su carpeta, ¿no? Su carpeta con la guía correspondiente. ¿Ya? 0 celulares en clase, celular que sea, sí, celular que sea visto, sí, se le quitará previamente y se lo dará al final de la clase. Sí, al final de la jornada, es decir, a las 12:30 que usted salga, a 1:30 que usted salga. Ahí se le entregará su celular, se lo retirará. ¿Estamos? Nada de audífonos. Audífonos, persona que se le encuentre con audífonos, también se lo quitará y se le entregará igualmente al final de la jornada. Profe, pero por favor. En este horario que es de nivelación de esta semana vamos a salir igual a la 1:30. No, 12:30. A las 12. Ya. Con esta información, creo que empezamos, ¿no? Listo. Bueno, chicos, la nivelación primeramente consiste en hablar acerca de la química. ¿Sí? ¿Qué entiende usted por química? ¿Qué ha escuchado usted por química? Es un estudio de la materia. Ya, ¿no es cierto? La química, sí, básicamente se encarga del estudio de la estructura, las características, propiedades de la materia. Es decir, de los elementos químicos. ¿Por qué? ¿La materia de qué está constituida? De compuestos. Compuestos químicos. Compuestos químicos. ¿Ya? Nosotros, los seres humanos, estamos constituidos de materia. ¿Y de qué estamos hechos nosotros? Obviamente de compuestos químicos. ¿Sí? Porque nosotros sí necesitamos de sodio, necesitamos de potasio, ¿no es cierto? Nosotros estamos constituidos, todos los seres vivos estamos constituidos por estos bioelementos básicos de la vida: carbono, hidrógeno, oxígeno, fósforo y azufre. ¿Sí? ¿Por qué razón estamos constituidos por estos elementos básicos? Porque nosotros el oxígeno, ¿qué pasa? Nosotros necesitamos oxígeno para poder vivir. ¿Sí? Al momento de nosotros, cuando nos descomponemos, ¿qué pasa? Todo animal cuando se descompone, ¿qué pasa? Se convierte en materia orgánica. Eso es carbono. Eso es carbono. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que nosotros también cuando realizamos el proceso de la reacción de la respiración, ¿sí? Eliminamos CO2. Absorbemos oxígeno y eliminamos CO2. Estamos compuestos, ¿sí? Por estos elementos químicos, por estos bioelementos químicos. Esto es química, ¿no es cierto? Todo nuestro alrededor, todo lo que nos rodea, ¿sí? Está básicamente, está basado en la química. Por eso la química es una de las asignaturas universales. ¿Por qué? Porque se relaciona con las demás ciencias. Todo tiene que ver con químico. Si usted va a seguir abogacía, enfermería,
veterinaria, astrónomo. Sí, todo tiene que ver con la química. Es decir, que la química, sí, la química es la madre de todas las demás ciencias, de las matemáticas, de la biología, sí, porque todos los seres vivos, como les dije, estamos formados por bioelementos, y los bioelementos es química, ¿no es cierto? Un abogado, ¿por qué necesita saber química? ¿Por qué necesita un abogado saber química, por ejemplo? Por ejemplo, cuando una persona se intoxica, necesita saber cuál fue el compuesto, el elemento, cantidad, propiedades. Todo eso, sí, necesita saber un abogado. Por eso es que la química se relaciona con la medicina, con la astronomía, con la veterinaria. Sí, y en fin, ya cuando compre usted su texto, ahí la primera parte le habla de química. Y ahí va a ver con qué ciencias no se relaciona, con la ecología, con la bioquímica, con la física. ¿Por qué se relaciona con la física? Porque los primeros descubrimientos del átomo, sí, fueron descubiertos por físicos. Ahí tenemos a Dalton, Demócrito, Rutherford, Bohr. ¿Sí? Por eso se relaciona con la física. ¿Por qué se relaciona con las matemáticas? ¿Por qué creen que se relaciona con las matemáticas? Para saber el estudio de las sustancias. Para saber la cantidad de las sustancias, cualitativa, cuantitativa. Por eso necesita saber, o se relaciona con las matemáticas. Con la biología ya había dicho por qué, ¿no es cierto? ¿Sí? Son las materias, las asignaturas bases, ¿sí? Con las que más está estrechamente relacionada, ¿sí? La química. La bioquímica. ¿Por qué con la bioquímica? Porque aquí nosotros sí hablamos de las proteínas, hablamos de lípidos, hablamos de ácidos, ¿sí? Grasas, ¿ya? Por eso se relaciona con la bioquímica. ¿Por qué se relaciona con bio, que significa vida? Y química por elementos o compuestos. ¿Sí? Por eso la química es la parte principal. Muchos dicen, pero profe, ¿por qué me enseña química si eso no me va a servir? ¿Cómo sabe que no le va a servir sin siquiera estudiar? ¿Sí? Si la química es la parte fundamental, como decir el cerebro, sí, el que domina a las demás ciencias, ¿ya? En química también se le enseña a transformar, a convertir, a saber cantidades de sustancias, a saber los símbolos. En la medicina, ¿no es cierto? En la medicina también es una ciencia importante. ¿Por qué en la medicina? Porque si usted ha visto, sí, si usted se ha dado cuenta cuando usted compra un medicamento, ¿en qué primero es lo que se fija usted? ¿En qué compuestos está hecho, ¿no es cierto? ¿Qué compuestos tiene este medicamento? ¿Qué sustancias tiene este medicamento? Entonces ahí les hace cloruro de sodio, cloruro de potasio, le dicen, ¿no es cierto? ¿Ya? Todos estos medicamentos están hechos en procesos químicos. No creo que se hacen así nomás de fácil. Hasta incluso las bebidas del alcohol, ¿en base a qué están hechos? A química, procesos químicos, procesos en laboratorio. ¿Ya? ¿Sí? Entonces la química básicamente se clasifica en química inorgánica, y química orgánica. Nosotros en este nivel, en este año y el primer y segundo año, básicamente se habla o se estudia de lo que es la química inorgánica. Todos los compuestos excepto el carbono, todos los compuestos o todos los elementos químicos de la tabla periódica excepto el carbono. Por eso necesito que para la próxima clase usted traiga la tabla periódica. Sí, una tabla actualizada y completa.
tabla periódica, actualizada y completa. Sí, en una librería. En una librería. Ah, y otra cuestión, cuando usted vaya a imprimir la guía de nivelación, sí, le voy a enviar también un link, un documento para que usted pueda imprimir, sí, la tabla de valencias. La tabla de valencias, sí, la tabla de valencias necesitamos nosotros para estudiar nomenclatura. Por lo tanto, sí, cuando ahí justo en contenidos, en lo que la parte inicial que dice novedades, ahí va a estar aclara también este documento, sí, que necesita usted imprimir, ¿ya? Tabla de valencias. ¿Estamos? Eso también lo va a imprimir y la tabla de elementos químicos para la siguiente clase. Porque si usted no tiene este material, no va a poder trabajar y no va a poder comprender. ¿Ok? Tabla de valencias. Esta va a estar en el sistema, en novedades. Y la tabla periódica. La tabla periódica. Sí, la compra en cualquier papelería, le dice la actualizada, la completa, creo que la más completa es la de Solarte, la editorial Solarte, edición o editorial Solarte. ¿Ok? Entonces, química orgánica tiene que ver solamente con el carbono, por eso vemos ya en tercero de bachillerato. Entonces, en este año nos compete ver lo que es química inorgánica. Sí, la química inorgánica. La química inorgánica, sí, como les dije, es aquella que estudia, sí, todos los elementos químicos, ¿no es cierto? Todos los elementos químicos. ¿Y dónde están estos elementos químicos? En la tabla periódica. Sí, excepto es CX antes, es decir, creo que soy mal en esto. No, está bien. Excepto el carbono. ¿Por qué no el carbono? Porque es un compuesto orgánico. Es un compuesto orgánico. Por eso no se le estudia básicamente lo que es en química orgánica. Aunque sí se utiliza para formar compuestos, sí se lo utiliza. Sí, pero más en química inorgánica estudiamos todos los elementos químicos excepto el carbono. ¿Sí? Excepto el carbono. En la química inorgánica nosotros también estudiamos lo que es la química analítica. Sí, la química analítica, ¿de qué trata? Sí. De analizar la materia. De analizar, sí, de saber la cantidad de sustancias de cada uno de los elementos químicos. De eso se encarga la química analítica. ¿Sí? Porque nosotros vamos a estudiar cada una de estas cantidades, cada una de esas propiedades de esos elementos químicos, es decir, propiedades físicas, propiedades químicas. Vamos a analizar, sí, la cantidad de sustancias que poseen estos elementos químicos. ¿Ya? Obviamente en base al proceso respectivo. ¿Ok? Eso es en lo que se refiere a una breve introducción sobre la química. ¿Sí? Los elementos químicos, nosotros, la mayoría de los elementos químicos de la tabla periódica, sí, se los encuentra en la naturaleza. La gran mayoría se encuentran en la naturaleza. Hay otros que recién se descubrieron que se los encuentran o son elaborados artificialmente, ¿ya? Es decir, que se los obtuvo a través de la obtención de procesos de laboratorio. Sí, pero eso sí, en un 80 o 90% sí se encuentran en la naturaleza, como por ejemplo el carbono, el oxígeno, ¿sí? El nitrógeno, el hidrógeno, ¿ya? Son ciertos elementos químicos, el calcio, ¿sí? El oro, en lo que son minerales, el aluminio. ¿Quién no conoce el aluminio, no es cierto? ¿Quién no conoce el aluminio? ¿Sí? ¿Ya? Tenemos el aluminio, ciertos metales, ciertos no metales, el flúor. ¿Dónde se encuentra el flúor? ¿Dónde se encuentra el flúor? ¿Qué han escuchado ustedes del flúor? Para la pasta de Exacto, se han visto en la pasta dental, ahí se encuentra el flúor, ¿ya? Sí, el potasio, ¿ya? Plata. La plata también tenemos, ¿no es cierto? La plata, el cobre. ¿En dónde se encuentra el cobre?
En los cables. En los cables, es uno de los principales conductores de la electricidad. Sí, ya, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Qué otro elemento también tenemos que usted conozca? El nitrógeno. Ya dije el nitrógeno. Potasio, calcio. Potasio, calcio, el cloro, ¿no es cierto? Magnesio. El cloro, el magnesio, El uranio. ¿ya? El uranio, el plutonio, bueno, sí, bueno, estos son más que todo elementos químicos altos de radioactivos, ¿no? Se utilizan, por ejemplo, para hacer la bomba atómica, el plutón, el uranio, ¿ya? Tiene, su energía es demasiado elevada, ¿no? En estos compuestos químicos o elementos químicos, ¿ya? Obviamente la tabla periódica tiene también su historia, ¿no? Su historia desde Mendeleev, sus descubridores, cómo es que se ordenaron los elementos químicos, porque tampoco es que de la nada ya apareció la tabla periódica. No. También tuvo su origen, tuvo su historia, que ya en adelante hemos de ir revisando un poco más el contenido en lo que se refiere a la tabla periódica. ¿Por qué los nombres? ¿De acuerdo a quién se asignó los nombres de estos elementos químicos? Porque no es que así nomás cogieron y pusieron en la tabla periódica los nombres, no tiene, su nombre es en base a algo, ¿no es cierto? Algo que lo descubrió, ¿sí? Por ejemplo, el plutonio, ¿sí? Su nombre da origen o se le asignó, ¿sí? Por los planetas solares, de acuerdo al planeta, porque Plutón es un planeta solar, ¿no es cierto? También tenemos el uranio, también tenemos el fósforo, ¿sí? Entonces, ciertos elementos químicos son asignados los nombres de acuerdo a su descubridor, ¿sí? También hay elementos químicos que recién se descubrieron por los esposos Marie Curie, que son uno de los, son químicos, ¿sí? Investigadores químicos muy importantes para la tabla periódica también, ¿ya? Entonces así básicamente ya hemos de ir revisando cada uno de estos contenidos, ¿ok? Entonces hasta aquí sobre la química, sobre el inicio de la química, ¿sí? ¿Alguna pregunta tal vez? ¿Una pregunta? Ya. También hablando un poquito más atrás de la historia de la química, sí, también nosotros podemos decir que la química no es que es actual la química, sí, la química ya es un término que ya se vino dando hace muchos años atrás, solo que nuestros antepasados no sabían que eso era química, ¿ya? Por ejemplo, el descubrimiento del fuego, principalmente de los elementos básicos de la vida, el fuego, el aire, la tierra, sí, entonces mucho antes atrás ya se daba y ya sabíamos de química, pero sino que no se sabía que eso se llamaba química. Sí, anteriormente no se llamaba química, sino se llamaban alquimistas, alquimia. Sí, ¿ya? Es decir, que también tiene una historia, ¿no? Por ejemplo, esto casi ya no hablan mucho en los textos, en algunas editoriales mencionan un poco de la historia sobre la alquimia. ¿Qué hacían estos alquimistas? ¿Por qué se llamaba alquimia? Sí. Ahí hablábamos de la piedra filosofal, ¿sí? Hablaba del elixir de la vida, es decir, que si una persona tomaba esta sustancia podía vivir eternamente. Se solía ¿sí? confundir con la brujería. Exacto, ¿ya? Eso hablaba de alquimia, es decir, que también hablaba de que que una persona al tocar una mesa se convertía en oro, en piedra, o sea, muchas creencias que en esa época querían descubrir, pero a la final nunca se descubrió que si era verdad o si era mentira o qué pasó, solo era empírico en aquella época, ¿ya? Pero ya se utilizaba la química, ya se venía dando la química, ¿sí? Incluso los chinos, ¿sí? Ellos ya también utilizaban la porcelana, ¿sí? Los platos que nosotros actualmente los utilizamos eran elaborados por ellos. Ellos ya manejaban estos compuestos, ¿ya? Ellos dominaban lo que es esta porcelana, ¿sí? Entonces, desde ahí la química ha ido avanzando, ha ido actualizando, ¿sí? Hasta llegar al descubrimiento del átomo, ¿sí? El átomo. El átomo es una partícula, es una sustancia pequeña. ¿De quién? De los elementos químicos. Sí, es la sustancia más pequeña de un elemento químico. ¿Ya?
Es decir que, según los griegos, ¿sí? Átomo significa indivisible. ¿Y qué quiere decir indivisible? Que no se puede dividir. ¿Qué quiere decir indivisible? No se puede dividir. No, sino que básicamente, sí, indivisible quería decir que no se podía observar al ojo humano, sino que a través de qué? De un microscopio, ¿no es cierto? A través de un microscopio se quiere decir indivisible o no visible. ¿Ya? Sí, no visible al ojo humano. Eso quería decir indivisible, es que en griego significaba indivisible. ¿Ya? Yo no soy griego, pues. En griego significaba indivisible. ¿Sí? Y dentro de este átomo, ¿sí? A partir de este átomo, o este átomo está constituido de partículas subatómicas, ¿Cuáles serán estas partículas subatómicas? Tenemos a los protones, neutrones y neutrinos y electrones. Sí, es decir que estaba constituido por estas cargas de energía, es decir, cargas mucho más pequeñas que el propio átomo, mucho más pequeñas. O sea, dentro de este átomo, dentro del núcleo de este átomo, dentro de este núcleo estaban constituidos los protones, neutrones y electrones. Los protones tienen carga positiva, los neutrones carga neutra, sí, neutra, y los electrones tienen carga negativa. ¿Ya? Tienes carga neutra. ¿Ya? Neutra. ¿Sí? Carga neutra. Curioso, muy curioso. Por eso es que existen las pilas recargables. ¿Ya? Tenemos las pilas recargables. Dentro de ese objeto tenemos esas partículas de energía. Sí, por eso podemos reutilizar estas pilas. ¿Ya? Porque nuestra tecnología ha ido avanzando, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Sí? Así que dentro del átomo tenemos un núcleo. Dentro del núcleo tenemos estas cargas o estas partículas subatómicas. ¿Sí? Y cuando nosotros vayamos a estudiar lo que son electrones, ¿sí? Nosotros, o dentro de los electrones, estudiamos a los niveles de energía. Los niveles de energía. ¿Sí? Distribuido en niveles de energía. ¿Ya? Por lo tanto, el átomo fue descubierto a través de la historia, ¿sí? O descrito por estos científicos, ¿sí? Por ciertos científicos que nos hablaron del átomo. ¿Ya? Por eso es que le digo que la química se relaciona o está estrechamente relacionada con la física. ¿Sí? Porque fue descrito por los siguientes científicos. Sí, tenemos a los principales. Tenemos a Bohr. Sí, tenemos a Rutherford. Y tenemos a Thomson. ¿Sí? Además, los primeros en observar
al átomo, sí, o los primeros en llamar átomo, fueron dos científicos que se les conoce como Demócrito y Leucipo. Fueron los dos primeros filósofos, sí, físicos en describir o en llamarle átomo, sí, en llamarle átomo, ¿ya? O en descubrir el átomo, o encontrar el átomo. Fueron los primeros, Demócrito y Leucipo, sí, fueron los quienes descubrieron por primera vez el átomo, ¿sí? ¿Estamos bien? ¿Mandé? La teoría de Thomson, los dos. Rutherford, los dos. Y los tres van a exponer sobre Bohr, ¿no es cierto? teoría Yo no tengo ni idea. Bueno, la próxima semana, ¿verdad? Sí, para la próxima semana. Dentro de estos niveles de energía, sí, nosotros tenemos lo que corresponde al nivel de valencia. Al nivel de valencia y a los niveles internos. Estos niveles, sí, cada uno, sí, estos niveles internos corresponden, sí, a lo que se refiere puntos de fusión, puntos de ebullición de cada elemento químico. Cuando usted tenga la tabla periódica, ahí se va a dar cuenta de cuáles son los puntos de fusión, cuáles son los puntos de ebullición. De eso se refieren los niveles internos, lo que está dentro del átomo, dentro del compuesto químico, ¿sí? Es decir que cuando hablamos de niveles internos y cuando hablamos del nivel de valencia, estamos hablando de los elementos químicos. De los elementos químicos. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos del nivel de valencia, ¿ya? Estamos hablando todo lo que está fuera del átomo, es decir, su electronegatividad, ¿sí? Su radio atómico y su energía de ionización. Es decir que en este nivel nosotros vemos electronegatividad. ¿Cuándo vamos a electronegatividad? Cuando nosotros estudiemos enlaces químicos, ¿ya? Tenemos energía de ionización. Y también tenemos lo que es el radio atómico. Sí, radio atómico. Entonces, niveles internos, sí, dentro de los niveles internos, ¿ya? Tienen muy bajas características de elementos químicos, ¿ya? Pero dentro de lo que se refiere al nivel de valencia, ahí sí, está constituido básicamente por el estudio de estos tres principales parámetros, ¿ya? Lo que es electronegatividad, energía de ionización, ¿sí? Y radioatómico, ¿ok? ¿Está claro, por favor? ¿Sí? Voy a hablar un poquito de cada uno de estos filósofos, ¿ya? Estos filósofos, básicamente, sí, al estudiar la teoría atómica, cada uno ha ido basándose en lo que ha pasado anteriormente. Por ejemplo, Dalton, sí, descubrió al átomo como una esfera maciza, como una masa. Entonces él decía que el átomo era una masa. Esta masa no tenía núcleo, no tenía niveles de energía, solamente era una masa. No tenían incluso estas propiedades, estas partículas subatómicas, era una sola masa. Sí, eso decía Demócrito y Leucipo, sí, que era una masa. Después fueron avanzando los estudios, sí, hasta que llegaron a Thomson. Thomson demostró, en cambio, que el átomo tenía cargas positivas. ¿Y a través de qué demostró? Sí, en una lámina, utilizando una lámina de oro, sí, utilizando una lámina de oro, ¿ya? Empezó, sí, acá tuvo como más o menos como
como el imán, ¿no? Cuando ustedes botan unas monedas, ¿qué pasa? Que se van pegando, ¿no? Se van en este imán. Pero asimismo, él comprobó que estas partículas, al ser enviadas al centro, sí, de esta lámina de oro, unas se quedaban ahí, otras rebotaban. O sea, no todas iban al centro. Es decir, que esta lámina, como decir, tenía la carga positiva. Sí, y estas partículas, sí, no todas llegaban o no todas eran atraídas por esta lámina. Sí, sino que unas se salían de la lámina y otras más bien se regresaban al punto de origen, de donde salieron. ¿Ya? Entonces, por eso demostró que el átomo, sí, tenía, al ser una masa circular, sí, tenía cargas positivas y también tenía cargas negativas. A través de este experimento, a través de estos rayos catódicos, él demostró que el átomo tenía estas partículas subatómicas, ¿sí? Por eso es que aparecieron las antenas de los radios, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo nosotros sabemos cuáles son estas partículas? Cuando usted de pronto se sube a un bus, a veces le toca a otra persona, o a veces cuando se quiere coger, ¿sí? del tubo de ahí del bus, ¿qué pasa? Suenan unas chispitas, ¿no es cierto? ¿Se ha escuchado? La energía. Esa es la energía, esas son las partículas subatómicas. Esa es la atracción, esa es la atracción que usted tiene, ¿sí? Por eso es que los seres humanos estamos cargados de esta energía. ¿Qué pasa? ¿Qué le dice que cuando está lloviendo así, pero como un diluvio? ¿Qué le dice? Y hay rayos, ¿no es cierto? ¿Qué le dice? No salga. Porque nosotros tenemos cargas positivas y nosotros atraemos a las cargas negativas. Los rayos son cargas negativas y nosotros atraemos a estas cargas negativas. Por eso usted no puede salir cuando obviamente hay cargas eléctricas, ¿sí? Porque nosotros estamos cargados de esa energía, ¿ya? Por eso es que cuando usted toca a una persona suena como unas chispitas, ¿sí? A veces la reacción de los reflejos, uno le topa así y le suena y uno reacciona, ¿no es cierto? Es porque nosotros estamos cargados de esa energía, estamos corriente. Esa es la materia que nosotros tenemos, estamos constituidos de esa materia energética, ¿ya? Eso, sí, entonces eso es importante que nosotros sepamos por qué tenemos esa energía, por qué nosotros transmitimos esa energía al resto. Sí, para eso se descubrió, sí, para eso hicieron el estudio todos estos filósofos, todos estos físicos, para saber el porqué de esa energía, de dónde viene esa energía, por qué se transmite esa energía, qué contiene esa energía, ¿ya? Entonces así, obviamente los estudios fueron mejorando a través del tiempo. Luego vino, sí, fue uno de los seguidores de Rutherford y luego fue Bohr. Bohr es un seguidor de Rutherford porque Bohr sí cogió o se basó en los estudios de Rutherford, en donde cuando Thomson demostró que estas partículas que chocaban en esta lámina, no todas iban al centro, no todas iban al núcleo de esta lámina, sino que otras rebotaban. Es decir, que el átomo tenía un núcleo, sí, pero sí, los electrones o las cargas estaban rodeando este átomo, porque no todas rebotaban al centro, no todas rebotaban aquí, sino que todas, más bien, estaban afuera. Por eso, Rutherford y Bohr, sí, en cambio, dicen que el átomo tiene que tener niveles de energía. Sí, los niveles de energía, es decir, las órbitas que giran alrededor del núcleo. Y este núcleo, dentro de este núcleo, ¿qué tenemos aquí? Cargas positivas y cargas negativas. Por eso el átomo es totalmente neutro, porque tenemos dentro de este átomo cargas positivas y cargas negativas. Y fuera de este átomo nosotros tenemos a los que llamamos los electrones. Los electrones, sí, son aquellos que giran alrededor del núcleo, alrededor del átomo. Estos electrones son la energía que le proporcionan o son atraídos por el núcleo, ¿ya? ¿Y cómo nosotros no sabemos cuáles son los electrones? Cuando usted ya tenga la tabla periódica, ahí le explico cuáles son los electrones. ¿Cómo es que se sabe la carga de cada uno de estos niveles? Básicamente, le explico rápidamente
simplemente el primer nivel siempre tiene 2 electrones. El segundo nivel va a tener 8 electrones y así va 32 hasta 32, que sí, llegan a tener en su último nivel cada una de estos niveles de energía, la cantidad de electrones máximo que debe tener, sí, el átomo. Ya vamos a ver, sí, en los siguientes temas vamos a ver hemos de hablar acerca de la configuración electrónica del átomo, y ahí vamos a observar, o vamos a ver cómo es que, de dónde salen estos electrones. ¿Sí? ¿Cómo es que se obtienen esos electrones? Porque asimismo Bohr, ¿sí?, asignó nombres o letras a cada uno de estos niveles. Es decir, que tenemos L, M, N, O, P, Q. Es decir, que ¿cuántos niveles hay? 1, 2, 3, 4, 5, 7 niveles. L, M, N, O, P, Q. Uno más me falta, no recuerdo cuál, pero son 7. Uno me falta. Ya me veo cuál es el que falta. Pero son 7 niveles de energía. ¿Ya? Es decir, que cada nivel de energía está asignado por una letra. Y a partir de estas letras, también cada nivel de energía está asignado por un subnivel de energía. Este subnivel de energía se le conoce como S, P, D y F. Son los subniveles de energía. Estos son los niveles de energía, que son 7, y estos son los subniveles de energía. ¿Ya? Siempre el primer nivel, pero ese primer nivel tiene 2 electrones, porque el primer nivel tiene un subnivel S. El nivel, el 8, ¿sí?, el que tiene 8 electrones. ¿Por qué tiene 8 electrones? Porque está unido el nivel S y el nivel P. Es decir, que el nivel P, ¿cuántos electrones tiene? 6. El nivel D, ¿cuántos electrones va a tener? 10. Y el nivel F tiene 14 electrones. Ya, entonces el nivel S tiene 2, el nivel P tiene 6, el nivel D tiene 10 y el nivel F tiene 14 electrones. ¿Sí? Entonces una parte introductoria, sí, sobre lo que es el átomo. Todo eso, toda esa información corresponde al átomo. Es decir, que entonces decíamos que aquí estaba el núcleo, ¿no es cierto?, el átomo, y alrededor de él, a través de los niveles, giran los electrones, pero los electrones giran en diversas posiciones. ¿Ya? En diversas posiciones. Entonces, como le digo, el primer nivel siempre tiene 2 electrones, el segundo máximo tiene que tener 8 electrones, ¿no es cierto? 3, 5, me falta 1, 6, 7 y 8. ¿Ya? Y así vamos avanzando hasta 32 electrones. ¿Ya? Pero tiene que usted recordar que los subniveles son S, P, D y F. Asimismo, cada uno de estos subniveles tiene un nombre. S significa sharp, P significa principal, D significa difuse y F significa fundamental. ¿Ya? Entonces vamos a recordar, ¿cuántos electrones tenía el nivel S? 2 electrones. ¿Cuánto es el nivel P? 6 electrones. ¿Cuánto es el nivel D? 10 electrones. ¿Y cuánto es el nivel F? 14 electrones. Y de ahí esta configuración electrónica nos permite saber la cantidad de electrones de cada uno de los átomos. ¿Y cómo nosotros nos damos cuenta de eso? Con la tabla periódica, ¿sí? Utilizando el número atómico. Vamos a estudiar número atómico, número másico. Para la próxima semana hemos de estudiar un poco más hasta entrar a lo que se refiere, sí, lo propio a la configuración electrónica. Sí, entonces hoy hemos hablado lo que es la química, recordar un poco de lo que es la química, qué es la química, y hemos hablado también acerca del átomo. ¿Ya? No se asuste que esto solo es un refuerzo de lo que vamos a ver nosotros en primero de bachillerato como tal, en los temas que ya hemos de revisar el contenido netamente del texto. Está esto, ¿sí? Sino que siempre me gusta reforzar desde lo que es química para saber y entrar a ver el átomo para ya ir con noción, ¿sí?, en lo que vamos a ver después posteriormente.
¿Ok? ¿Esto listo, chicos? ¿Alguna pregunta? Esto es lo que corresponde a la primera semana, ¿ok? Usted va a revisar la guía de nivelación en donde va a encontrar la tarea correspondiente, ¿ya? Ahí le indica qué tiene que hacer la semana número 1 del 8 al 13, qué tiene que presentar. Ahí está el tema, incluso está el contenido, pero si usted desea investigar en otra fuente, lo puede hacer, no necesariamente tiene que ser el contenido que yo le asigno, sino que también puede ser de otra fuente. No hay problema, yo no me enojo si usted lo investiga. Siempre póngame la fuente de cuál va a consultar, ¿sí? Siempre póngame la fuente bibliográfica de donde usted va a consultar. Sí, no va a sacar del contenido que yo le asigno, si no lo va a sacar de ahí y va a sacar de otra fuente, póngame la fuente, ¿ya? Trabajaremos, como le digo, como organizadores gráficos. No quiero consultas ni copy y pega, no quiero eso. Quiero que usted elabore su propio mapa mental, su propio mapa conceptual, una espina de pescados, una rueda de atributos, lo que usted desea hacer, ¿ya? Cualquier organizador gráfico le acepto, cualquier organizador gráfico, ¿ok? ¿Sí? Listo, chicos. Hasta ahí nos quedamos. ¿La exposición es del deber o es Aparte del deber. Ya. El deber no es mucho, no sé, creo que es hacer un organizador gráfico, entonces no implica tanto trabajo. Sí, pero para la próxima semana sí necesito que usted haga la exposición para enfatizar, sí, un poco más sobre lo que son las teorías atómicas. ¿Ok? Que vayamos aprendiendo algo, nos dijo, aparte de lo que tenemos en la exposición, que era teníamos que aprender No aprenderse todavía. No. No aprenderse, pero sí revisar este tema, ¿no? Para la próxima semana. Ese es el deber, La revisar. exposición. ¿Mande? La exposición. La exposición. El deber ya está en la plataforma.